Si votas por rostro, efectivamente estás ejerciendo el sufragio libremente. Y agrego, si ejerces el voto cruzado, eres más libre. Cabe aquí detenerme en que algunos todavía no comprenden qué es eso de voto cruzado. Puedes votar por candidato de varios partidos, o incluso de no partidarios. Pero cuidado, no votar más del número de diputados que corresponden a tu departamento. Es fácil en los departamentos como San Vicente y Cabañas o Cuscatlán, que son 3 diputados. Se dificulta en La Libertad, que son 10, y San Salvador, que son 24. La persona puede entusiasmarse marcando varias casillas. Y por eso, al excederse del número de plazas, digamos, que corresponde al departamento para diputados, con ello tu sufragio no se tomará en cuenta. Sí puedes votar por menos. Yo estoy ahora en el proceso de identificar por quiénes votar. Ya tengo identificados algunos, pero excluyo de entrada votar por bandera. Cancelo también a quienes anticipadamente iniciaron su campaña propagandística. Si el Tribunal Supremo Electoral no lo hizo, nos toca a los votantes hacer la tarea de castigar negándoles el voto. Se debe acabar con malos diputados, con aquellos que ya lo son, que ocuparon su puesto para meter a su familia a trabajar. Aquellos que han andado cambiándose de chaqueta y que han desarrollado su vida política de acuerdo a los intereses de cada quien. Hay que tratar que lleguen a esos cargos lo mejor posible. Los candidatos que piensan, que tengan criterio propio, que se respeten a sí mismos. Antiguamente se denominaba a los diputados chivos, les decían, porque solo decían me a lo que el Ejecutivo le ordenaba. Ustedes decidirán si les parece tener diputados sumisos, diputados masa o diputados pensantes. Ustedes dirán si quieren una asamblea legislativa como manda la Constitución independiente o una asamblea legislativa dependiente. Son libres de ejercer su sufragio. Ningún insulto para quien vote distinto. En las elecciones viene en juego la ilusión que habrá un cambio para bien. Y cada 3 años nos ilusionamos, porque en muchas ocasiones el sitial o curul que ocupan algunos diputados es para mal, es para un retroceso. Ya tuvimos una persona que expresó que como diputado promovería la reelección presidencial. Se presentó demanda a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, para que aplicara el artículo 76, número 4 de la Constitución, con la suspensión de derechos constitucionales a quien promueva reelecciones presidenciales. Dijo ser un ferviente convencido que convendría la reelección. Y como él hay otros, solo que no lo dice. Como muchas veces, historia. Es que la historia nos enseña mucho. 1880, presidencia de Rafael Saldívar. Una asamblea constituyente para él, y allí escribió: por esta sola vez, la Asamblea Nacional Constituyente elegirá y posesionará directamente al presidente de la República. No iba a haber elecciones por esta sola vez. Sin embargo, años después, en la llamada Revolución Liberal de don Francisco Menéndez, don Chico Menéndez, Rafael Saldívar cayó y se fue al exilio. En 1939, en la época de Martínez, el artículo 91 de la Constitución, que hizo esos diputados sumisos de Martínez, todos eran del partido de él, escribieron esto: excepcionalmente, y por exigirlo así los intereses nacionales, el ciudadano que habrá de ejercer la presidencia de la República no será de elección popular, sino que será electo por los diputados de la Asamblea Nacional, sin que por esta única vez tenga aplicación las incapacidades, y venía la reelección. Y en 1944 vuelven también los diputados sumisos que solo pensaban como Martínez y establecen que, y ya lo establecen por segunda vez, por convenir a los intereses públicos,
que se mantenga el ritmo y orientación que se le ha marcado a los asuntos del Estado desde hace algún tiempo, y para satisfacer las necesidades del actual conflicto bélico internacional, lo mismo que para mejorar la solución a los problemas de orden político, económico y social que surgen en la posguerra. Está diciendo ese el artículo constitucional, y sigue diciendo más cosas, y al final dice: en este periodo no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo tal, ni surtirán efecto las incapacidades, y el presidente será electo por esta asamblea. 1944, eso fue un 20 de febrero, y en mayo Martínez abandonado el poder a causa de una insurrección popular. 1948, Salvador Castaneda Castro, electo por 4 años, convoca una asamblea constituyente para que le prolonguen a 6 años, también con los diputados todos de su mismo partido, que sí, mi señor general Salvador Castaneda Castro, 2 años más, y eso provocó el golpe de Estado del 14 de diciembre del 48, y Salvador Castaneda Castro deja la presidencia y va a la cárcel. Los débiles diputados sin escrúpulos soltaban las amarras que prohibían la reelección, asaltando antidemocráticamente el poder para el amo. Segundones esos diputados, sin fuerza para decir: no compartimos el asalto de la presidencia por el dictador Suelo, sino que bajaron humildemente la cabeza. ¿Quieres acaso que eso se repita? ¿Te das cuenta que no son nuevas formas, sino viejas mañas? Se quiere repetir lo mismo de siempre. Nada innovador. Todo para el amo Saldívar, para el amo Maximiliano Hernández Martínez, para el amo Salvador Castaneda Castro, y terminaron perdiendo el cargo. Actuarán los diputados no pensantes conforme se ordena. Eso es degradación de un poder estatal, derrumbando el principio de separación de poderes. Es decir, ha quedado claro que la víctima ha sido, las personas fallecidas son las víctimas, sus familiares y el FMLN. Esas son las víctimas. Y los victimarios, los asesinos, son 3 personas que trabajan en el Ministerio de Salud, que cobran su salario con los impuestos que paga el pueblo, que andan armados y esas armas las tienen por los impuestos que paga el pueblo, que mantienen esas armas, que compran las balas, que le dan mantenimiento con los dineros que paga el pueblo. Y hay que averiguar si esas personas recibieron órdenes del ministro de Salud. Hay que averiguar eso, porque nadie habla del ministro de Salud y uno es custodio de él. El tema no es solo Bukele. Aquí tiene que ver también el ministro de Salud, que es un funcionario nombrado por Bukele. Y hay que averiguar, todavía la Fiscalía no ha dado con eso, si hubo órdenes del presidente, del ministro o de otros altos funcionarios públicos para que esto ocurriera, o si se debe, si fue un hecho motivado por el odio que el presidente genera en sus seguidores fanatizados. En cualquiera de los 2 casos, el responsable mayor de los hechos es el presidente de la República, y el crimen es un crimen de Estado, porque ha sido cometido por gente que trabaja en el gobierno, y tenemos sospecha de que recibieron órdenes de gente que trabaja en el propio gobierno, en la esfera más alta. Eso no está claro, pero la actitud del presidente de no condenar los hechos, de no dar la condolencia y de tratar de justificar los asesinatos, porque es un intento de justificar, cuando aquí de lo que se trata es de condenar a los asesinos y de darle la condolencia al pueblo y pedir cordura, llamar a la concordia, a que no se altere la paz social. No, el presidente está generando violencia y defendiendo a los asesinos. Entonces nosotros creemos que es un crimen de Estado. Quiero que hagamos un breve recuento de algunas expresiones del presidente Bukele, expresiones que han ido atizando el odio y la violencia, que desgraciadamente ha provocado hechos como los del pasado fin de semana. 1 de febrero 2020 en Facebook. Arena y el FMLN no son basura, son peor que eso. Está más loco que una cabra. 9 de febrero 2020, durante la ocupación militar de la Asamblea Legislativa. Convocamos de nuevo a los diputados y si no aprueban los fondos para el Plan Control Territorial, yo totalmente no me voy a desquiciado. oponer. Entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución quedará en sus manos. 18 de febrero 2020 en Twitter. Los diputados se indignan por ver militares y policías en la asamblea, pero en la misma asamblea legislativa ellos les decían a los pandilleros cuántos salvadoreños podían matar.
20 de febrero 2020, en una reunión con funcionarios del BID. Si ustedes vivieran un día en El Salvador, créanme que quemarían a todos los políticos. 25 de abril 2020, en Twitter. Increíble, pero los diputados ya salieron a defender a los pandilleros. Ni modo, nos tocará luchar contra varias pestes a la vez. 1 de junio, en cadena nacional, desde la comunidad Nuevo Israel. Los diputados son perversos, dan asco, y ellos lo saben. No se puede aborrecerlos más. 8 de junio, en Twitter. La Sala de lo Constitucional nos acaba de ordenar que dentro de 5 días la droga le dañó el cerebro de miles de salvadoreños. Estos son algunos ejemplos de las expresiones que incitan al odio y a la violencia de parte del presidente de la República. A esto se le conoce como violencia política, pues se trata de expresiones que estimulan o fanatizan a grupos o a seguidores de partidos políticos a ejercer rechazo, odio o daños físicos contra grupos identificados como adversarios políticos, con el objetivo de lograr un efecto o significado que favorezca a una estrategia política. Hemos escuchado algunas, César, porque entiendo que hay muchas, ¿verdad? Pero en este programa vamos a sintetizar lo más que podamos. Ya el grupo parlamentario del FMLN hizo una propuesta en la Asamblea, y es que se escoja a un grupo de médicos, a 5 médicos, que hagan un análisis del estado mental del presidente de la República para determinar si él está apto o no para gobernar. Esto es importante. Por lo siguiente, fíjate que la Constitución de la República dice en el artículo 168, inciso 3, lo siguiente: el presidente de la República debe, cito, procurar armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Es decir, que una tarea del presidente es procurar la armonía social, conservar la paz, la tranquilidad y la seguridad de la persona. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente? ¿Qué significa el 9 de febrero? Es desarmonía social. No es conservar la paz, es generar un estado de confrontación. No es generar tranquilidad, sino de intranquilidad. No es generar seguridad de la persona, sino poner a la persona en peligro. Porque el 9 de febrero pudo haber conducido a un estallido social, a un baño de sangre en este país. Es decir, que él ha violado ese artículo. Y si el presidente viola la Constitución, entonces la Asamblea puede hacerle un antejuicio. Esa es una. No se ha pedido el antejuicio. Pero también la Asamblea tiene otra facultad, que no es pedir el antejuicio, sino la siguiente. En el artículo 131, inciso 20 de la Constitución, se dice que la Asamblea puede declarar la incapacidad mental del presidente y decidir su destitución. Esa es una acción necesaria para impedir que se profundice en la crisis institucional y la violencia generalizada por parte del Ejecutivo y particularmente del presidente y algunos de sus ministros. Yo creo que el presidente de la República se ha convertido en un peligro público. Y si no se toman decisiones como la que ha planteado el FMLN, si no se le hace un juicio, si no se le destituye, entonces aquí se corre el riesgo, el cipero está totalmente desquiciado, de alteración de la paz social. Y al final, porque el país no va a tener dictadura, al final el pueblo va a tener que tomar las riendas de la situación, poner en orden el país, sembrar al presidente, ponerlo donde debe ponerlo y garantizar el orden público, la seguridad de la nación y la armonía social. El pueblo va a tener que hacerlo por su propia cuenta, a costa de un gran sacrificio que puede incluir sangre. Entonces, ¿cuál es el dilema que tenemos en el país? Se toman decisiones desde la Asamblea y desde el órgano judicial para que el presidente sea destituido o llevarlo a respetar la Constitución, o el pueblo lo hará. Una de dos. Lo mejor es que lo haga la institucionalidad creada y no que lo haga la población. Porque si a la población le toca impedir que este señor se haga dictador, lo va a tener que hacer a costa de un sacrificio que implica hasta posible represión por parte de la policía y hasta de la Fuerza Armada. Es decir, el país tiene una tendencia a la desestabilización y es el momento de ponerle paro. ¿Cómo se le pone paro? Destituyendo al presidente. Ya está planteado en la Asamblea que esa posibilidad. Y si no, entonces él va a continuar y al final lo tendrá que hacer el pueblo. De todas maneras, el país no va a caer en una dictadura, porque un pueblo que hizo una guerra de 11 años y liquidó la dictadura militar, desmovilizó a la Guardia, a la Policía de Hacienda, a la Policía Nacional, los batallones élite, que sacó a los militares del poder, no va a permitir que un empresario rico, hijo de una familia acaudalada, vaya a imponer aquí una dictadura. Lo que tenemos es que ahorrarnos el gran sacrificio
que implica para el pueblo tener que poner orden. Sobre cuáles podrían ser las consecuencias si esta situación de violencia política no se detiene y cuáles serían las implicaciones de eso en el ambiente electoral en el que estamos. Porque si hay una escalada de violencia, se van a poner en riesgo las elecciones del 28. Esas elecciones no se pueden hacer en un clima de violencia, de alteración de la paz, porque serían unas elecciones prácticamente fraudulentas. Además, muchísima gente no iría a votar, que yo creo que es una de las apuestas del presidente de la República. Fíjate que aquí las encuestas están dando que hay una población indecisa que anda como por la mitad de la población votante. Eso es normal. En la mayoría de las elecciones siempre hay una gran franja de la población que no vota. En esa franja indecisa no hay mucha gente de nuevas ideas. El presidente ha calculado que sus votos están asegurados. O sea, una persona seguidora de Bukele va a votar. Ese es el cálculo que él tiene. Los míos votan porque están fanatizados. Y los indecisos, si los indecisos votan, no votan por nuevas ideas, la mayoría, si deciden votar. Porque el que está con nuevas ideas y Bukele no está indeciso, está decidido. Ese es su cálculo. Entonces esos indecisos me preocupan, dice él. Eso es lo que conversa con su equipo. Esos indecisos hay que tratar de que no voten. Genera un clima de violencia, sí, y eso me ayuda. Porque si votan 10, 9 van a votar por la oposición y 1 tal vez por nuevas ideas. Hay que dejarlo en su casa. ¿Cómo lo dejo en su casa? Creando un clima de violencia. Para que la gente diga, bueno, mira, ¿qué es lo que piensa un indeciso? Yo, si no trabajo, no como. Yo no vivo de la política. A mí los políticos no me dan de comer. Hay muchísima gente que piensa así. Yo no sé si vaya a votar, tal vez voy, tal vez no. Pero entonces si les crea un ambiente de confrontación, de violencia, si hay muertos, si hay muertas, si hay confrontación, esa persona con más razón se queda en su casa. Es decir, que al que le conviene el clima de violencia es al presidente Bukele, es al partido Nuevas Ideas, que es su principal partido, aunque él también esté en gana. Entonces, la tendencia que hay, si no se le pone paro, por eso estamos insistiendo en que la Asamblea debe jugar un rol, la Fiscalía, el órgano judicial y el propio pueblo, la tendencia es a que hay una escalada de violencia. Fíjate que también ya mataron a un militante del FMLN de San Miguel. Eso creo que ocurrió el jueves o el miércoles pasado. Y también hay 2 que han muerto atropellados por vehículos, en hechos que no están claros. O sea que ya han muerto del FMLN 5. Que es lo que te decía anteriormente, que hay más heridas. Hechos, no solamente los que acabamos de analizar. Exacto. Entonces, uno no sabe si hay un plan en ese sentido. Vamos a confiar en que la Asamblea Legislativa tome las decisiones más adecuadas, porque es un órgano que tiene la facultad de controlar al Ejecutivo, cuando el Ejecutivo se sale del marco constitucional. Esa es una función. Y también el órgano judicial. Tienen que intervenir los dos. Queremos que a los 3 que asesinaron a los militantes del FMLN los sometan a la justicia y lo condenen. Y queremos que se dé con los autores intelectuales, si los hay. Si los hay. Yo creo que hay que investigar al ministro de Salud y al presidente y a otros funcionarios públicos. También la PNC, porque la Policía Nacional Civil se está prestando a un juego bastante cuestionable y cuando la Fiscalía investiga, la policía es una unidad al servicio de la Fiscalía. La policía no es para contradecir a la Fiscalía, sino para darle respaldo en la investigación y está contradiciendo a la Fiscalía. Un gobierno al margen de la ley, un presidente de la República que no reconoce al órgano judicial, que no reconoce a la Asamblea Legislativa, que no reconoce a la Fiscalía, que viola la Constitución y viola las leyes. El pipero está totalmente desquiciado. Que violencia, que ataca, que denigra. Es una crisis de funcionamiento del Estado provocada por el órgano ejecutivo y su cabeza, que es el presidente de la República.